buenas con todos, mi nombre es Sebastián Fiallos y a continuación vamos a exponer unos temas importantes de derecho societario. En primer lugar vamos a hablar acerca de la responsabilidad limitada, el cual es un principio legal que protege el patrimonio personal de los socios, limitando su riesgo financiero únicamente el capital invertido en la sociedad. Y frente a esto surge una pregunta importante, y la primera: ¿por qué se afirma que esta responsabilidad limitada reduce los costos necesarios para controlar a otros accionistas? Es porque la responsabilidad limitada desde su conceptualización fomenta la inversión y el crecimiento económico al brindar el patrimonio personal de los socios, reduciendo de esta manera la necesidad de una vigilancia constante justamente entre accionistas. No obstante, este mismo beneficio puede incentivar la toma de riesgos desmedidos. Y me quedo aquí un momento, pero retorno en la parte del riesgo desmedido. En el derecho corporativo moderno, uno de los problemas centrales es el comportamiento de los administradores frente a este riesgo que estoy mencionando, porque como los socios solo pierden su aporte inicial, pero ganan toda la utilidad si el riesgo sale bien, los administradores tienden a traer proyectos con un riesgo alto de quiebra, pero que si salen bien obviamente van a tener una ganancia muy alta. Pero ¿de qué manera podría minimizarse el incentivo de emprender estas actividades con alto riesgo excesivo para las compañías por parte de los administradores? La respuesta es muy sencilla, imponiendo la responsabilidad de los administradores, además de la responsabilidad de las empresas. Es decir, no basta que solo la empresa responda, también quienes toman las decisiones deben enfrentar consecuencias jurídicas. Esto permite alinear los incentivos y reducir la asunción de riesgos ineficientes. También vamos a hablar en otro punto sobre qué métodos existen, métodos alternativos existen para reducir o minimizar el riesgo moral de las compañías. Tenemos el primero, que es el levantamiento del velo societario, que permiten en casos de abusos de personalidad jurídica, como por ejemplo el fraude, los acreedores puedan acceder al patrimonio de los socios desincentivando conductas oportunistas. En segundo lugar está el seguro obligatorio, que garantiza la indemnización a terceros. Pero esto puede generar un riesgo moral al desincentivar la prevención por parte de estos administradores. Y para evitar que las empresas descuiden su seguridad, las aseguradoras aplican mecanismos de control como deducibles y ajuste de primas. En tercer lugar, tenemos la imposición de un capital financiero mínimo. La ley exige que para operar una empresa no solo tiene que tener los papeles en regla, sino también dinero real que respalden las actividades. Por ejemplo, si la ley me obliga a mí a tener $1000 en el banco y la empresa causa un daño, ese dinero se usa para pagar ese daño. Los dueños pierden en ese sentido su inversión. En cuarto lugar tenemos la responsabilidad de los administradores, que ya mencioné anteriormente. En quinto lugar tenemos la regulación de la inversión de los recursos, en la cual el Estado interviene estableciendo límites legales sobre dónde y cómo puede invertirse el capital de la compañía. Y el último, el más importante para mí, es el sistema de compliance, controles internos y códigos de ética. El siguiente punto que vamos a tratar es acerca del modelo estándar. Este modelo es una forma corporativa orientada al accionista, en la que existe un consenso en que el control de la empresa debe recaer en manos de los accionistas, y que en este sentido los administradores deben conducir la empresa salvaguardando estos intereses. Asimismo, se establece que los accionistas minoritarios deben recibir una fuerte protección frente a los mayoritarios. Pero ¿por qué hay obstáculos que podrían enfrentar la convergencia hacia este modelo? Y básicamente son por dos cuestiones. La principal es las barreras estructurales que surgen por la rigidez de la legislación corporativa y las tradiciones locales que frenan la transformación inmediata de las prácticas institucionales, y la otra son los intereses privados, porque los accionistas controladores y administradores poderosos actúan como una barrera política, bloqueando reformas de transparencia y protección. ¿Para qué? Lógicamente para evitar que se les quiten los beneficios privados y el dominio que ejercen sobre sus empresas. A continuación también vamos a hablar sobre la contratación con personas jurídicas. Esta contratación con empresas jurídicas implica establecer una relación legal con un ente que posee personalidad jurídica distinta al de sus miembros. Esto significa que la empresa tiene, digámoslo así, una existencia independiente. Y desde la perspectiva de un análisis económico del derecho, esta forma de contratación es un mecanismo para ahorrar costos de transacción. Como por ejemplo, en una empresa constructora, yo tengo una empresa constructora y quiero construir un edificio. Resulta más eficiente contratar directamente con la empresa que con cada uno de los arquitectos, ingenieros y obreros por separado. Al hacerlo de esta manera, se reduce tiempo, costos de negociación y riesgos. Y finalmente, el último tema a tratar es acerca de la tradición mercantilista ecuatoriana, en la cual se refiere a un tipo, digámoslo así, de capitalismo no democrático, en la cual la organización económica depende directamente del poder político. Se caracteriza, lógicamente, porque la competencia no se produce, digámoslo de alguna manera, en los mercados económicos, sino en los mercados políticos. Y sus principales características son que se destaca que la propiedad y la empresa no son derechos, sino privilegios concedidos por la autoridad, y que la ley no actúa como un límite de poder, sino como su reflejo, lo que impide, digámoslo así, la existencia de un verdadero Estado de Derecho que tanto aclamamos, y genera desigualdad, porque no hay dos personas iguales ante la ley. Un ejemplo, en Ecuador, para mí, una compañía que se puede asemejar a esta conceptualización es la Corporación El Rosado, porque su modelo de negocio no se basa en la libre competencia de mercado. En mi opinión, se basa en la obtención de privilegios administrativos con poderes estatales que limitan la entrada de otros sectores. Al concentrar una red masiva de franquicias exclusivas, centros comerciales, la empresa deja de competir por eficiencia para convertirse en un gestor de intereses. Por ejemplo, cuando esta corporación hizo el
el Río Centro, en los Ceibos, utilizó ciertas tácticas de influencias políticas como cambios de zonificación y permisos de construcción. Y un caso más reciente es el caso de Petronovoa, porque apenas 18 días de que se posicionó el presidente Daniel Noboa, su hermano constituyó una empresa gasolinera llamada Petronovoa. Eso ha sido todo. Muchas gracias.